Hola a todas y bienvenidas un día más a nuestro canal de costura. En esta ocasión vamos a aprender a coser y a hacer paso a paso este pantalón bombacho que iba conjunto de la blusa que hicimos en el vídeo anterior. Así que coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones. Luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro. Vamos a ir colocando los patrones de la siguiente manera. Colocamos la cintura, como veis, haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela, y alfilereamos bien el papel de patrón a la tela. Siempre vamos a ir colocando los patrones según la dirección del hilo de la tela, o si tiene dibujos, pues según los dibujos, la dirección de los dibujos de la misma. El delantero del pantalón lo vamos a colocar, como estáis viendo, con suficiente margen de costura por todo el contorno, y vamos a ir igual separando los patrones uno a uno, y en la dirección del hilo de la tela alfilereando, como veis, la espalda, en este caso, a la tela doblada. El bolsillo del pantalón vamos a volver a doblar la tela. Si os dais cuenta, la he vuelto de nuevo, quedando 4 capas solo por la parte que estáis viendo, por solo una pequeña parte. Voy a cortar 4 bolsillos. Hay que tener cuidado de no recortar 4 piezas de la espalda. Ya veis que estoy recortando, o sea, lo que hago es coger simplemente 2 capas de tela para recortar la espalda. Ya veis la tela por debajo, que es la doblez que he hecho para que luego me salgan los bolsillos. Ahora sí, vamos a recortar todas las piezas, como veis en el vídeo, a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno. Y el bajo del pantalón sí que lo vamos a recortar como a unos 2 centímetros y poco, para luego hacerle un dobladillo. Además, como va a ser un dobladillo que va a llevar un elástico, sí que vamos a necesitar ese buen margen para esa costura. El bolsillo, como ya os digo, lo cortamos las 4 capas de tela del bolsillo. ¿Por qué hacemos esto? Porque la grande, como veis, la vamos a dejar tal cual, recortada a 1 centímetro de todo su contorno, y una vez que hemos cortado esta pieza, retiramos la parte pequeñita y recortamos a 1 centímetro solo 2 capas
de nuestro bolsillo. De esta manera nos van a salir ambos bolsillos exactamente iguales y la parte que va unida al delantero es esta que veis, la que está recortada con el hueco, y la parte de abajo sería, digamos, lo que hace de bolsillo, lo que va por detrás del bolsillo. A 1 centímetro vamos a recortar también tanto la cintura como el delantero de nuestro pantalón. El patrón de los volantes lo vamos a sacar de los restos. Con la tela doblada, con 2 capas de tela, vamos a colocar, como estáis viendo, el patrón del volante. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela y vamos a recortar a 1 centímetro los extremos y todo lo que es el largo del patrón. Como nosotras lo vamos a remallar, lo que hemos hecho es cortarlo a ras del patrón. Si vosotros vais a hacerla con un dobladillo o le vais a meter alguna puntilla, con puntilla o una tira bordada, sí que os recomiendo dejar ese centímetro que va a perder luego en la costura. Vamos a comenzar a coser. Lo primero que vamos a hacer es remallar los volantitos que tenemos en el bolsillo del pantalón. Yo lo que he hecho, o sea, yo compré una máquina remalladora, esta es de la marca Singer, la compré por Amazon. Os dejo siempre el link, os dejo normalmente el link en la descripción del vídeo, y si no en el blog la tenéis. Es una máquina remalladora, es buena, y para lo que yo hago, para lo que la utilizo sobre todo para los pequeños toques decorativos que le doy a las prendas de niños, pues la verdad que me sirve bastante bien. Esta remalladora, si tenéis la misma, la utilizo solo con 3 hilos, aunque sea de 4, y pongo la tensión o el primer hilo al número 5 más o menos, y los otros 2 últimos hilos los coloco en el número 8. Pongo la puntada más pequeña, tanto de largo como de estrecho, o sea, el del ancho y el largo de la puntada utilizo el más pequeño, y así me va saliendo este pequeño remallado decorativo que veis a lo largo de toda de la prenda, a lo largo del volante. Vamos a comenzar a coser por el centro de ambas piezas, delantero y espalda, tal cual los tenemos cortados con los derechos de las telas enfrentados. Vamos a coser la parte que os estoy señalando en el vídeo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Una vez lo hemos cosido, vamos a remallar o rematar estas costuras con un pespunte en zigzag por todo el borde de la tela. Vamos con el bolsillo. Colocamos, como estáis viendo, el delantero abierto con el derecho de la tela hacia arriba, y los bolsillos que encajen perfectamente, como veis, con el derecho de la tela hacia abajo. Y cosemos ambos a 1 centímetro aproximadamente con un pespunte lineal sencillo. Luego vamos a hacer unos pequeños cortes, porque al ser unas costuras curvadas siempre nos va a quedar más tirante o nos va a tirar la tela por esta zona. Así, de esta manera se nos va a quedar perfectamente acoplada. Antes de coser el bolsillo, vamos a rizar esos volantitos que lleva. Lo que vamos a hacer es poner la máquina con la tensión más alta, que en mi caso es el número 9, y con la puntada más larga, que en mi caso también es el número 4. Y vamos a hacer ese pespunte lineal en el centro justo del volante, como estáis viendo en el vídeo. Si tenéis problemas para rizar o fruncir con la máquina de coser, en mi Instagram, en la carpeta de destacados de stories,
podéis ver un vídeo explicativo donde os explico más detenidamente cómo fruncir a máquina y os doy un truco que os va a ayudar a fruncir mejor. Volvemos a la parte de los bolsillos que habíamos cosido hacia atrás y los planchamos muy bien. Y ahora vamos a colocar ese volantito fruncido como estáis viendo. La parte diagonal del volante lo vamos a poner en el costado y la parte más recta la vamos a poner en la cintura. Y lo vamos a coser de tal forma que el centro o esa línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido quede como a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Vamos a ir cosiendo como estáis viendo. Esto es importante que si eres principiante mejor le pongas unos pequeños alfileritos para que quede bien cuadrado el volantito y que quede a la misma medida la costura del borde de la tela. Una cosa importante, muy importante, es que vamos a colocar la parte fruncida hacia arriba en la máquina de coser por dos motivos principalmente. Uno es que vamos a ir repartiendo el rizo de forma igual por todos lados con las manos, ayudándonos de las manos, y vamos a intentar que no pegue pellizcos ni que haga formas raras ese rizo. Y la otra es que vamos a ir cosiendo justo en la misma línea de costura que nos ha servido para hacer ese fruncido. La parte más grande del bolsillo, lo que va a hacer que sea un bolsillo de verdad, lo colocamos como estáis viendo, haciendo coincidir perfectamente los bordes con el otro bolsillo que ya tenemos cosido al pantalón. El derecho de la tela de esta tela de bolsillo estaría hacia abajo, de tal forma que en la parte exterior del pantalón se va a ver el derecho de la tela de este bolsillo. Además, una vez que los tenemos cosidos, como estáis viendo, vamos a remallar o rematar estas costuras con una puntada en zigzag. No os olvidéis de retirar bien la otra parte del pantalón, coser solo las dos piezas o los dos patrones del bolsillo. Y así ya estaría casi terminado. Vamos a afianzar o digamos, eso es un pespunte de seguridad, el bolsillo al delantero del pantalón. Lo que hacemos es coser tanto por la parte superior como por el lateral la parte de bolsillo que cuadra con el delantero. Colocamos delantero y espalda o trasero como estáis viendo en el vídeo, con los derechos de las telas enfrentados y haciéndolos coincidir perfectamente por los costados y la entrepierna. Y vamos a coser los costados y la entrepierna de ambas piezas, cerrando así el pantalón a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Remallamos con una puntada en zigzag y si tenemos remalladora pues mucho mejor en el borde de la tela las costuras que acabamos de realizar, tanto de los costados como de la entrepierna. Si queréis le podemos probar un poco así por encima el pantalón a la niña o al niño si lo hemos hecho para niños sin el volante. Y vamos a determinar el largo a nuestro gusto. Vamos a saber si el largo está a nuestro gusto. Si no, pues lo ajustamos un poco al largo que vamos a querer. Siempre contando con que vamos a utilizar unos 2 centímetros para el dobladillo del bajo. Porque vamos a doblar 1 centímetro hacia el interior y volvemos a doblar otro centímetro, de tal forma que realizamos un dobladillo y este dobladillo es el que nos va a servir como canal
para introducir el elástico del bajo de la pierna. Es importante dejar un hueco de al menos unos 2 o 3 centímetros de no terminar la costura de todo el contorno de la pierna para poder por ahí meter el elástico en ambas piernas. Un truco para que nos quede perfecto, para que nos quede igual por todos lados y ambas piernas exactamente igual, es planchar este dobladillo antes de coser a máquina. De esta manera nos va a quedar igual por todos lados y nos van a quedar ambas piernas, ambos bajos exactamente a la misma medida. Vamos ahora con la cintura. Lo que hacemos es colocarla como estáis viendo. Nosotros no hemos cosido la cintura para que nos quede ajustada perfectamente al contorno de la cintura del pantalón que ya hemos cosido. Entonces, lo que hacemos es que por el interior o revés de la tela del pantalón, con los derechos de las telas enfrentados, es decir, la pieza de patrón de la cintura hacia abajo, el derecho hacia abajo, vamos a ir cosiendo, como veis, todo ese patrón a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela por todo el contorno. Una vez que hemos llegado al final, digamos, o antes de llegar al final, unos centímetros antes, vamos a coser los extremos de este rectángulo, de esta cintura, para que queden perfectamente alineados con la costura del costado. De esta manera vamos a conseguir que la cintura nos quede perfecta. Y ahora esos centímetros que nos han quedado sin coser, ahora sí que los acoplamos y ya veis que nos queda la cintura perfectamente acoplada y con la costura justo haciendo coincidir con el costado. Vamos ahora a introducir los elásticos de la pierna. Mi consejo es o que cortéis el elástico directamente o al principio con la medida del contorno de la pierna de la niña, o un poco más anchito para que no le quede totalmente apretado a la niña, es simplemente para que haga ese efecto bombacho, o que cortéis un elástico que mida unos 4 centímetros menos que el contorno de la pierna. Entonces así va a dar un poquito de rizo al bajo y no vamos a tener a la niña con digamos, con la pierna apretadita. Otro truco es introducir el elástico, y una vez que lo hemos introducido se lo probamos a la niña, vemos cuánto elástico o cómo queremos que nos quede y ya cortamos por donde nosotros nos gusta, a la medida que nos guste lo cortamos. La otra pierna la vamos a hacer exactamente a la misma medida. Y si os habéis dado cuenta, lo que hemos hecho es hacer las dos piernas, medirlas, siempre cogiendo los extremos del elástico para que no se nos vayan con un alfiler, y luego cuando nos han quedado exactamente de la misma medida hemos cosido el elástico por ambos extremos. Una vez que hemos cosido los elásticos o el elástico del contorno de la pierna, ya lo introducimos y repartimos bien el rizo por todo el contorno de ambas piernas. Y para terminar, coseríamos ese pequeño hueco que hemos dejado para introducir el elástico. Para la cintura yo os aconsejo primero cortarla siempre con la medida del contorno de la niña, para que no le quede ni muy apretado ni muy ancho. Si no, pues como veis, nosotros lo cortamos con a 2 o 3 centímetros de cada lado, para que rice un poquito, y como es elástico pues se adaptará completamente a la cintura de la niña.
Cosemos los extremos del elástico, como estáis viendo, remallando bien para que no se nos suelte. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es meter el elástico en esa cintura que habíamos cosido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, cambiamos el pie de prensatelas a un pie de prensatelas de costura de cremallera invisible, porque este pie de prensatelas nos va a ayudar a que el pespunte que vayamos haciendo lo hagamos al borde justo de el elástico que estamos cosiendo sin pisarlo. Colocamos el pantalón con el revés hacia el exterior y vamos a volcar la cintura doblándola una y otra vez, envolviendo el elástico, como estáis viendo, hacia el derecho de la tela. Es importante que doblándola de esta manera, de la manera que estáis viendo en el vídeo, vayamos tapando esa línea de costura que nos sirvió en un principio para unir la cintura al pantalón. Y vamos a ir doblando como 1 centímetro hacia adentro y la cintura que quede igual a como unos 2 centímetros o 3 centímetros según la anchura del elástico, por todo el contorno de la cinturilla. Un truco y además muy importante, os va a quedar totalmente perfecta, totalmente cuadrada, igual por todos lados, si planchamos la cintura de la manera que estamos haciendo, de esta manera, por todo el contorno. Así seguro que os va a quedar perfecto, porque una vez que lo planchemos y lo dejemos igual por todos lados, cosemos a máquina sin ningún problema, porque la medida ya está marcada con las dobleces de la plancha. Importante, como ya tenemos el elástico, la cintura con la medida ajustada, tenemos que ir repartiendo el rizo y cosiendo. Vamos a ir tirando, digamos, de esa cintura, de tal forma que vamos a ir cosiendo y estirando la cintura para que el elástico se vaya amoldando y nosotros podamos coser con total tranquilidad. Una vez que tenemos cosido todo el contorno, ya tendríamos nuestro pantalón totalmente terminado. Vamos a repartir bien el rizo de la cintura estirando bien, que quede igual por todos lados. Y si queréis un consejo, yo personalmente le haría unas costuras en los costados, afianzando bien el elástico a la cintura para que no se nos revuelva cuando vayamos a lavar el pantalón o cuando se lo vayamos poniendo a la niña. Es decir, es simplemente hacer unos pequeños pespuntes de seguridad que vayan alineados con la costura de los costados y que afiancen el elástico recto en la cintura. Y así tendríamos nuestro pantalón bombacho totalmente terminado. Si os gusta la costura, ya sabéis, tenéis que suscribiros al canal para que podamos seguir haciendo vídeos de este tipo y seguir compartiendo. Es muy importante. Además, si os gusta la costura, el do yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis más vídeos de este canal, que tiene un montón de tutoriales y patrones gratuitos, tanto de ropa para madres o mujeres o adultas, como para niños y bebés.